Buenos días, somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, del grupo 502. Somos el equipo número 4, conformado por Alcaraz Villa Alejandra, Álvarez Espinosa Óscar, Bartolo Roque Karen Jared, Bracamontes Torres Carla Chomalí, Martínez Mejía Brian Ociel, Muñoz Flores Yair, Ortiz Martínez Alan Daniel y su servidora Severiano Luna Yuleini. Les vamos a exponer acerca del hipertiroidismo secundario de la materia Eje Clínico 1 a cargo del doctor Félix Edmundo Ponce Fajardo. Ok, empezamos con la exposición. El primer tema a revisar es la definición. Esto con la finalidad de llevar ya como la introducción hacia el tema para conocerlo un poco mejor. Empezamos con la definición de hipertiroidismo, que es la manifestación de síntomas derivados del aumento de la secreción de hormonas tiroideas. De aquí partimos al siguiente punto, el cual es muy importante que lo comprendamos, aparte de que es fácil de comprenderlo porque son palabras claves que vamos a utilizar. El hipertiroidismo se refiere específicamente al aumento en la síntesis y secreción de hormonas por parte de la propia glándula tiroides. La glándula tiroides está ilustrada en la imagen de la derecha. De aquí partimos al siguiente punto, el cual es el hipertiroidismo secundario, el cual enfocado ya a este tema, se da cuando hay una secreción exagerada de TSH. Esta es una hormona segregada de la misma glándula. También cabe recalcar un dato, que los adenomas hipofisiarios secretores del TSH son tumores poco frecuentes, que estos se constituyen entre el 0,5 y 2% de los adenomas hipofisiarios. También cabe recalcar que este es uno de los trastornos de la glándula tiroides son más frecuentes, pero también suelen presentarse en edades medias de la vida y de la vejez. Bueno, ahora pasamos al apartado de la etiología, es decir, ¿qué es lo que hace que se presente esta enfermedad? Primero tenemos que mencionar que a ciencia cierta no se sabe, es decir, se desconoce el origen de esta enfermedad, ya que como dato, esta forma, por así decirlo, de hipertiroidismo secundario es la más infrecuente en la población, es muy infrecuente en la población, entonces, siendo la más frecuente las de tipo primario. Bueno, antes de mencionar qué es lo que ocurre en el hipertiroidismo secundario, vamos a ver lo que pasa de manera normal. Bueno, como ya sabemos, nosotros, el hipotálamo y la hipófisis, o también llamada glándula pituitaria, ayudan a controlar la glándula tiroides. El hipotálamo libera hormona liberadora de tirotropina, o entre paréntesis, o entre sus siglas, TRH, la cual va a estimular a la hipófisis para que ésta libere tirotropina, es decir, TSH. Pasará a la circulación y llegará a la glándula tiroides. Esta va a actuar a nivel de unos receptores de la TSH y va a estimular a la síntesis de T3 y T4, o también llamadas tiroxina y triodotironina. Entonces, el hipertiroidismo secundario va a estar producido por el exceso de TSH, y como ya mencioné anteriormente, la TSH es el encargado de estimular a la síntesis de T3 y T4, es decir, tiroxina y triodotironina. Entonces, va a haber altas concentraciones de tiroxina y triodotironina, de igual manera por adenomas hipofisiarios productores de TSH. De igual manera, en algunos casos mencionan algunos autores que el hipertiroidismo secundario se relaciona con una enfermedad genética denominada síndrome de neoplasia endocrina múltiple. En este síndrome se divide en tres, ya sea tipo 1, tipo 2A o tipo 2B, y el tipo que se relaciona con el hipertiroidismo secundario es la tipo 1, ya que se caracteriza por la presencia de tumores o por un crecimiento excesivo e hiperactividad en la glándula hipófisis, entre algunas otras glándulas, pero es en este tipo en el que incluye lo que es la glándula hipófisis, pero de igual manera se desconoce de a ciencia cierta cuál es el verdadero origen. Para poder entender la fisiopatología, primero debemos recordar la fisiología en condiciones normales. Bueno, el hipotálamo va a producir la TRH,
que se llama hormona liberadora de la tirotropina. Pues esta actúa sobre la membrana de la adenohipófisis y libera TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Bueno, la TSH viaja a la tiroides y estimula la célula folicular y reacciona con su receptor para permitir la entrada de yodo y llevar a cabo la síntesis de la hormona tiroidea, que es la T3 y la T4. Bueno, en este caso, en la región de la hipófisis va a crecer un tumor que se denomina adenoma y este va a secretar TSH por sí sola y va a haber una sobreexpresión de TSH en la tiroides y esto va a provocar una síntesis mayor de las hormonas tiroideas, lo cual va a afectar a todo el organismo debido a que las hormonas T3 y T4 sirven para metabolizar las proteínas, lípidos y carbohidratos. Bueno, en otras palabras, el adenoma hipofisiario va a estimular la secreción excesiva de TSH. Bueno, la TSH estimula a la tiroides para que ésta produzca y secrete hormonas tiroideas, como lo es la T4, que es la tiroxina, y la T3, que es la tirotiroxina. Bueno, estas hormonas van a secretarse en grandes cantidades, lo cual van a producir un cuadro clínico denominado hipertiroidismo secundario. Bueno, el hipertiroidismo es un trastorno, como ya se habrá dicho, de las hormonas tiroideas, en la cual la glándula tiroidea está superactiva y produce un exceso de estas hormonas. Bueno, el hipertiroidismo se clasifica en hipertiroidismo primario y pues el hipertiroidismo secundario. Se clasifica así debido al origen pues en el cual se origina. El primario se origina en la glándula tiroides, mientras que el secundario se origina en la hipófisis o en el hipotálamo. Típicamente se manifiesta con signos y síntomas de hipertiroidismo de leve a moderado. El bocio es el síntoma más frecuente. Otras manifestaciones clínicas son nerviosismo e irritabilidad, palpitaciones, taquicardia o arritmias cardíacas, intolerancia al calor acompañada de un aumento excesivo de la sudoración, un aumento del apetito, pérdida de peso, diarrea de grado variable, dificultad para concentrarse, debilidad muscular, fragilidad capilar, irregularidades en el ciclo menstrual en el caso de las mujeres, disfunción sexual en los hombres, temblor en las manos, insomnio y cansancio diurno. Es importante mencionar que los signos característicos de la oftalmopatía de Graves, que son proptosis y edema periorbital, están ausentes en estos pacientes. Exploración física. En la inspección observaremos las posibles venas ingurgitadas, venas prominentes o masas. La exploración física debe comenzar con la inspección y palpación. Para ello, la palpación se realiza detrás del enfermo con el cuello en hiperextensión y colocamos el dedo índice y medio en la tráquea y localizaremos el cartílago tiroides. Después desplazaremos nuestros dedos hacia los lados e intentaremos describir su tamaño, consistencia, movilidad, presencia o ausencia de dolor. Es muy importante recoger datos sobre la presión arterial, el pulso, la coloración de piel y las mucosas. Comprobar la existencia de exoftalmos, valorar signos de deshidratación, aumento de presión venosa yugular, auscultación cardiorrespiratoria para detectar soplos. El diagnóstico del hipertiroidismo se basa en la anamnesis, la exploración física y en las pruebas de función tiroidea. La aparición de los síntomas clásicos con la aparición del bocio crea una sospecha para hacer un diagnóstico. Este se confirma con la determinación de hormonas tiroideas, la tiroxina y la triodotironina, las cuales deben estar elevadas en sangre. También una medición de la concentración sérica de la hormona estimulante de la tiroides.
es una mejor prueba porque esta hormona se encuentra suprimida en pacientes con hipertiroidismo secundario. Una gammagrafía con radionúclidos muestra que el nódulo es caliente con función disminuida o nula del lóbulo contralateral. Otro de los métodos de diagnóstico es una resonancia magnética de corte delgado y dedicada a la hipófisis con y sin contraste de gadolinio. Es una modalidad preferida para identificar la tirotropinoma cesta, prueba que permite la caracterización del tumor, su tamaño, su proximidad a las estructuras adyacentes críticas como los senos cavernosos y el nervio óptico. Se recomienda una tomografía axial computarizada mejorada por contraste para pacientes con contraindicaciones a las resonancias magnéticas. Continuamos con el diagnóstico de certeza. La prueba de diagnóstico más exacta del hipertiroidismo habitualmente consiste en la medición directa de la concentración plasmática de la tiroxina libre, con ayuda de métodos radioimmunoanálisis adecuados. Si medimos los niveles de tirotropina, podemos encontrar un aumento o una disminución. En caso de un aumento, hablamos de una hiperfusión y en caso de una disminución, hablamos de alguna normalidad en la hipófisis. Lo que se estudia es la tirosina y esta se divide en tiroxina y tiroxina libre. Nos interesa más la tiroxina libre. La elevación de la tirotropina, triodotironina, tiroxina o el índice de tiroxina libre determinan el funcionamiento de la tiroides y así es como podemos realizar un diagnóstico. Podemos observar en la imagen que para el hipertiroidismo secundario hay una elevación de la tirotropina, tiroxina y triodotironina. Otros fármacos que disminuyen la concentración de hormonas tiroideas, en este grupo tenemos 3 fármacos diferentes. El primero es el yodo en yoduro de potasio. Este se utiliza como solución de Lugol de 8 miligramos de yodo en una gota, o también como solución saturada de yoduro de potasio de 50 miligramos de yodo en una gota. El segundo es el carbonato de litio. En este se usan de 750 a 900 miligramos por día en vía de administración oral en el tratamiento de una crisis tirotóxica o en ocasiones cuando el hipertiroidismo es grave. Este fármaco se utiliza especialmente cuando el uso de las tionamidas está contraindicado como tratamiento principal. Y por último tenemos los glucocorticoides. Estos inhiben la conversión de tiroxina a triiodotironina. Por ejemplo, un fármaco sería la dexametasona en vía de administración oral de 8 miligramos al día dividida de 2 a 3 dosis. Sí se necesita normalizar de forma urgente las concentraciones de hormonas tiroideas. Como tercer grupo tenemos los beta bloqueantes. Aquí por lo general se utiliza el propranolol con una dosis de 10 a 40 miligramos 3 veces al día en vía de administración oral. Se utilizan dosis mayores para el tratamiento de una crisis tirotóxica. También existen otros fármacos que se utilizan con menor frecuencia como por ejemplo los beta 1 selectivos. Un ejemplo de estos sería el atenolol con una dosis de 25 a 100 miligramos al día de 1 a 2 veces por día, o el metoprolol de 25 a 50 miligramos 2 veces o 3 veces al día, o también una vez al día, pero en casos de preparados de liberación prolongada, es decir, cuando el tratamiento conlleva más días de uso. Ok, para finalizar esta exposición, el último tema es pronóstico. Comenzamos. Los casos de enfermedad de Graves Poisson pueden tener una evolución oscilante con remisiones
temporales si no se tratan. Aquí nos dicen una consecuencia de esta enfermedad que es hipertiroidismo secundario, esos resaltando que si no la tratamos o si no llevamos un tratamiento. De aquí partimos al siguiente punto, que es que cualquier tipo de hipertiroidismo secundario, sea primario, secundario o terciario, sin ningún tratamiento previo, esto a consecuencia de ello puede provocar o desembocar a una situación aguda. Esta muy bien conocida como una crisis tireotóxica. Esta se caracteriza por tener los siguientes signos o síntomas, que es la deshidratación, taquicardia o arritmia cardíaca severa, insuficiencia cardíaca, obnubilación y afectación del estado de conciencia. Proseguimos al siguiente, el cual nos dice las pautas de tratamientos habituales. El hipertiroidismo es una enfermedad fácilmente controlable y curable, pero para esto tenemos que envolver los 3 puntos y saber lo siguiente. Al momento de ir al médico y ser diagnosticados con hipertiroidismo secundario, tenemos que llevar el tratamiento a pie de la letra. Esto para no tener una evolución más oscilante con remisiones temporales o llegar hasta desembocar una situación aguda para evitar estos signos y síntomas, que es como la deshidratación, insuficiencia cardíaca o afectación del estado de conciencia. Teniendo todo esto en cuenta, podemos saber que la enfermedad del hipertiroidismo secundario es controlable y curable, pero esta tiene que llevar un buen tratamiento y buenos hábitos. Esto ha sido todo por el tema, espero les haya quedado muy claro. Somos el equipo número 4 del grupo 502 de la Facultad de Medicina.